Regresamos a Liga Informa con los comentarios de actualidad que nos trae cada semana don Ricardo Ortiz Pérez. Bienvenido. Muy buenas noches. Voluntad política. Estamos entrando a tierra derecha, nos faltan 20 días o algo parecido para el 21 del presente, donde iremos a las urnas. Y hemos leído, escuchado diferentes propuestas de los candidatos a presidente o presidente de la República. Y en cada uno de ellos se expresan diferentes intenciones. Estas intenciones pasan por los famosos proyectos que tienen o programas. Y no siendo un régimen político como una dictadura, donde solamente manda el jefe, esto deberá pasar por la anuencia o el acuerdo con los representantes del poder legislativo. Porque muchas de estas propuestas, si no están conversadas o no se han puesto de acuerdo, serán letra muerta. Y por lo tanto, solamente será uno de los tantos sueños de los cuando eran candidatos a hoy día que podrían ser los presidentes o presidentas de la República. Y eso tiene que ver, además, pero que nosotros, además de eso, podemos ir avanzando en lo que se ha llamado la voluntad política, que es la necesidad que la autoridad tiene para hacer los cambios. Incluso hay cambios que no necesitan leyes, sino la autoridad o la firma de él o de sus ministros. En el caso del aparato público, la cosa es bastante complicada, porque no se puede hacer aquello que no está normado. Y allí nos encontramos, ¿no es cierto?, que si la norma dice 15 días para obtener un certificado, tendrán que ser los 15 días, no menos, porque la norma así lo señala. Ahora, ¿quién puso la norma? Sepa Dios quién lo hizo, pero está la norma. Bueno, en el campo de la descentralización sí que se puede hacer mucho. Y no es que uno venga a descubrir la pólvora, no. La experiencia de los años que hemos estado trabajando o que estuvimos trabajando en el gobierno interior nos señala que hay a veces posibilidades que la autoridad por sí ante sí pueda convencer en un momento determinado a la autoridad que está allá en la capital del reino para que se hagan cosas que no necesitan leyes. Como por ejemplo el reclamo del actual alcalde en que no puede colocar basureros porque necesita la anuencia, la primera autoridad que está en Santiago, porque el Peñón nuestro es considerado monumento nacional y por lo tanto tiene que tener la firma. ¿Por qué no existe una delegación que el propio ministerio, en ese sentido, u otros, puedan delegar en los CORES, a veces, y por qué no en los CEREMIS? Allí está sentada lo que es, en definitiva, la autoridad del Estado. Y le vamos entregando. Antes, hace mucho tiempo, cuando nosotros todavía no éramos región, cada vez que había que pedir permiso, se tenía que mandar la autorización, o para que se autorizara, allí a Iquique, todo, desde los sobretiempos, los permisos y cuánta actividad burocrática, todo tenía que ir a Iquique, y allí el CEREMI, en ese tiempo tenía un capital que lo firmaba, y si no había firma, no había autorización. De tal manera que es posible que en el tema de la descentralización no solamente sea necesario una ley que, como señalé al inicio, tiene que pasar, ¿no es cierto?, por la anuencia del Poder Legislativo, y allí puede dormir el sueño de los justos, como tantas leyes que han quedado ahí rezagadas por años y años. Y la gente esperando. Creo que hoy día la espera se complica mucho. La gente quiere soluciones para hoy día. Por ejemplo, no hay ninguna ley que obligue, o por lo menos que le diga al delegado presidencial que no invite a una reunión al gobernador regional. Por un lado está el hombre que tiene el poder de la delegación del presidente de la República con todos los ministerios, en este caso el delegado presidencial. Pero también tenemos por otro lado el gobernador, que expresa la voluntad popular al ser elegido. Por un lado tenemos lo elegido y por otro lado lo nombrado. No sería posible que el gobernador a todas las reuniones que él insiste o asiste, diríamos, o que invita en muchos casos, pudiera también invitar, en este caso, al gobernador regional
para que de una u otra manera pudiera mostrarse en esta región que ambas personas o instituciones, ¿no es cierto?, que representan, están unidas de la mano viendo el progreso de esta ciudad. El colocarse como antagónico, por un lado, el delegado presidencial, citando e invitando a las autoridades donde él tiene cierta presencia, sin invitar al gobernador regional, deja una especie de antagonismo, una especie de guerrilla urbana en que nadie sale bien parado. Las propias autoridades menores, más abajo del delegado, por un lado son tironeados por el gobernador regional, que necesita información, desde luego, para hacer lo que tiene que hacer, y por otro lado está la autoridad que emana una ley. Por lo tanto, allí está la voluntad, que a lo mejor, si lo hace de buenas a primeras, recibirá inmediatamente un tirón de oreja del Ministerio del Interior, que le dirá, oiga, ¿de qué se debe esto? Y él tendrá que expresarle que esta ciudad no puede estar dividida, uno por un lado y otro por otro lado. Una ciudad que, si se hace de esa manera, lo va a ver con muy buenos ojos y podría ser un ejemplo para todas las otras regiones. Aunque en los programas de los candidatos y candidatas a presidente de la República está la supresión del delegado presidencial. Sin embargo, esto, insisto, pasa por una ley o una modificación de la actual ley. Y eso pasa también por si los diputados y senadores están seguros que eso no los perjudica, porque el delegado presidencial que desaparece podría ser, ¿no es cierto?, un buen candidato. Más aún, el gobernador regional podría ser un candidato pisándole los talones a los actuales diputados o senadores. Y eso realmente el poder no se delega. Y al no delegarse, colocamos problemas, se tira para más adelante y así sucesivamente tendremos delegados para mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, la unión delegado versus gobernador sería muy bien vista por la ciudadanía. También los candidatos que actualmente están con buena voluntad, todos con muchas ganas, lo hemos visto en los banderazos, entrega de folletos, expresiones, etcétera, etcétera, tienen que tener a lo menos un fundamento que pudiera entre ellos conocerse. Prácticamente son adversarios, incluso en su misma lista, en su misma coalición, y no tienen un programa común. Habría sido interesante que todos, por ejemplo, habrían dicho, en el caso hipotético de la famosa problema con un nuevo hospital, por ejemplo. ¿Qué opinan todos? ¿Van a empujar para un nuevo hospital porque el que ya está un poco está colapsado? O a lo mejor no es necesario, de acuerdo a todas las normas que existen. Pero, ¿por qué no una nueva comuna para el sector, ¿no es cierto?, de la Cardenal Silva Enrique? Y si todos están de acuerdo, empiecen a trabajar para tener el terreno, la forma del edificio, etcétera, etcétera. Y no esta forma que cada uno mata a su toro, digamos, para comérselo el día de mañana. De tal manera que nos falta esa voluntad política. No estamos enojados unos con otros. Todos queremos llegar allí al sillón a sentarlos, los cores por lo menos, quieren sentarse a ver cómo se siente. 42.000 millones de pesos a repartir, no es poca cosa, pero ¿para qué? ¿Sabremos lo que cada uno piensa? ¿Sabremos aquellos que tienen más conocimiento cómo plantearán los desafíos que nos enfrentamos? Tenemos por un lado el problema de nuestra región, que es límite con Tacna, con Perú. Ese es un gran problema. ¿Abriremos la frontera? ¿Estaremos dispuestos a que se haga ello? ¿Qué pasa al otro lado? En fin, eso tienen que verlo todos en conjunto y no cada uno de su opinión, algunos bien letrados, otros no tanto. Pero tenemos que tener en un momento determinado algunas líneas fundamentales como para que esta región sea, yo diría, más solidaria, incluso entre los propios políticos. Muy buenas noches. Gracias por su comentario. Hemos escuchado el comentario de Ricardo Ortiz Pérez en nuestro informativo. Vamos a una pausa y regresamos.